¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos una vez más a un nuevo video para el canal. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de lo que es el flujo de entrada de datos por consola a través de la clase Scanner en el lenguaje de programación Java, ¿ok? Pretendo que el objetivo de este video sea ahondar un poquito más en todo lo que viene siendo la lectura de datos por consola. ¿Qué quiero decir con esto? Que pues voy a tratar de profundizar un poquito más en cómo se implementa la clase, de dónde vienen sus métodos y por qué se utiliza de la forma en la que se utiliza. Si tú ya eres una persona intermedia o avanzada, pues este video lo puedes tomar como repaso, ¿ok? Entonces vamos a explicar la teoría y posteriormente vamos a irnos al código. Bueno, para empezar, ¿qué es la clase Scanner? Scanner es una clase que ya viene incluida en nuestro JDK, más específicamente dentro del paquete java.util. Es la clase que normalmente utilizamos para hacer programas interactivos, como el típico de ingresa tu nombre, ingresa tal número, ingresa un número A, número B, y pues con esos datos ya podemos hacer muchas implementaciones de programas por consola y generar cierta lógica para ir aprendiendo a hacer nuestros programas, ¿ok? Es lo que se conoce como la entrada estándar o la entrada del teclado, ¿ok? Pero pues, ¿cómo se usa? Bueno, para poder empezar a utilizar la clase Scanner, habíamos dicho que la clase Scanner ya viene incluida en el JDK. Para eso es necesario que nosotros importemos un paquete. ¿El paquete cuál es? El paquete es java.util. Entonces, si tú estás ya trabajando en un IDE, en este caso como es el IntelliJ, Eclipse o NetBeans, solo basta con escribir la clase Scanner en el código y automáticamente el IDE va a detectar que quieres trabajar con la clase. Entonces, presionando más la tecla Enter, se va a importar solito el paquete y ya vas a poder trabajar con la clase Scanner. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos después? Creamos la variable. A la variable, esta variable se puede llamar como tú quieras. Puede ser entrada, lo puedes dejar como escáner, puede ser entrada de datos, etcétera. O sea, tiene que ser un nombre que esté de acuerdo a lo que tú quieres hacer. Entonces, a través del operador de igualdad y la palabra reservada new, se crea un nuevo objeto de la clase scanner, ¿ok? Si tú lo dejas hasta aquí, el programa te va a marcar un error y es el siguiente tema que quiero tocar. ¿Por qué? Porque por dentro Scanner implementa un constructor. Ese constructor lo que hace es un mecanismo que nos proporciona o nos se encarga de inicializar variables o objetos. Entonces, esta sintaxis requiere que tú le pases un argumento. Ese argumento es un tipo system.in, que es un elemento de tipo input_stream. ¿Y que es un elemento de tipo input_stream? Es una clase abstracta que nos proporciona lectura de datos a través de bytes. Pero Scanner lo lleva un poquito más allá y gracias a esta implementación directamente con esa sintaxis nosotros podemos ya empezar a leer datos a través del teclado. Eso voy a explicar un ejemplo un poquito más sencillo ahorita que veamos el código. Te voy a explicar cómo leerlo a través de un input string y cómo leerlo directamente con Scanner, ¿ok? Entonces, ya sabiendo esto, permíteme borrar aquí. Ahora sí ya podemos implementar los métodos con este objeto. Bueno, antes de que se me pase, quería explicarte algo súper rapidísimo. Bueno, te prometo que esto no va a tomarme, espero que no me tome más de 2 minutos. Pero quería explicártelo desde una vez para que ya cuando veas programación de objetos y métodos y todo lo demás, ya sepas de dónde viene y voy a aprovechar esta ocasión para explicártelo, ¿ok? Bueno, ¿por qué Scanner necesita que le pases un elemento de tipo input_stream o lo que es igual a un system.in? Porque Scanner, esto se conoce como argumento y Scanner por dentro incorpora algo que se llama un constructor. Ese constructor lanza un parámetro para que Scanner lo reciba y aquí tenemos algo muy importante. ¿Cuál es la diferencia entre parámetro y argumento? Argumento, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué es un parámetro y qué es un argumento? Bueno, un parámetro lo podremos definir como un tipo de dato extra que el método necesita para poder funcionar. Un argumento vendría siendo la llave que abre precisamente a ese dato o la llave que el método necesita para que dicho método pueda funcionar. Entonces, imagínate que tenemos un objeto creado. Voy a explicar esto de una manera más didáctica. Imagínate que tenemos un objeto creado, por ejemplo, una puerta. ¿Ok? Tú sabes que una puerta tiene, pues, básicamente su funcionalidad sería abrir y cerrar, abrir, cerrar, abrir, cerrar, etcétera. Entonces,
El objeto creado puerta, digamos que tiene un método, tiene una función. En este caso, por ejemplo, su primer método sería, por ejemplo, abrir. Pero abrir tiene un parámetro extra. Ese parámetro extra sería, por ejemplo, la cerradura, ¿ok? Entonces, el objeto sería la puerta. Su función, o en este caso su método, sería el método abrir o el método cerrar. Pero abrir necesita o tiene un tipo de dato extra, que en este caso sería la cerradura, ¿ok? Entonces la cerradura sería el parámetro. Entonces el parámetro es el tipo de dato extra que el método necesita para poder funcionar. Entonces cuando en otra parte del código se llame a dicho método, que en este caso es el método abrir, entonces dicho método se va a dar cuenta, mira, tú tienes un parámetro. O sea, tú necesitas darle un valor a ese parámetro para que tu método abrir pueda funcionar. Entonces el argumento vendría siendo lo que es la llave. La llave para que el método abrir pueda funcionar. ¿Ok? Es un ejemplo, yo sé que es un ejemplo muy burdo, pero te prometo que esa es la forma más fácil, o al menos la forma más fácil que yo encontré para poder entender esta parte de los métodos. Sobre todo cuando estamos iniciando y quizás te topes con programación orientada a objetos y antes no has visto esto, eso te va a sacar de muchos apuros. Lo vas a entender de la mejor forma, ¿ok? Resumiendo, tienes el objeto puerta con su método abrir, ¿ok? El método abrir tiene un tipo de dato extra que es un parámetro. El método, ya cuando veas los métodos, cómo se crean los métodos, vas a ver el parámetro. Y cuando se llame a dicho método, el tipo de dato o el valor que se le va a dar al parámetro es lo que se conoce como argumento. ¿Y por qué toco este tema ahorita? Porque precisamente para nosotros poder utilizar la clase Scanner necesitamos pasarle un argumento de tipo system.in. ¿Por qué? Pues porque básicamente Scanner lo que va a hacer es que te va a leer un tipo de dato, pero no vas a saber de dónde viene ese tipo de dato. No vas a ver, ok, quieres leer un tipo de dato, pero ¿de dónde? O sea, ¿de dónde yo me agarro el argumento para leer dicho dato? ¿Ok? Entonces esa es la lógica que hay detrás de esto y por eso quiero explicarlo. Por eso es obligatorio. Como ya hemos mencionado, puede ser a través de system.in o puede ser a través incluso de una ruta específica del sistema operativo, pero eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos buffer readers. ¿Por qué? Porque también necesitamos implementar manejo de excepciones, porque pues probablemente el archivo pues se haya eliminado y cosas así, pero eso, como te menciono, son cosas ya un poquito más avanzadas que obviamente vamos a cubrir en este canal y lo vamos a ver de forma muy entendible, ¿ok? Entonces, espero que este ejemplo sea entendido y pues vamos a seguir con la siguiente explicación. Y bueno, ya una vez que nosotros hemos creado el objeto, a través de ese objeto es como vamos a poder utilizar todos los métodos de la clase. Aquí nada más puse 4, pero son muchos más. Entonces voy a explicar cuál es la diferencia entre cada uno de ellos y posteriormente vamos ya a ir al código. Entonces, aquí tenemos por ejemplo el método next y el método nextLine. Estos dos métodos leen lo que son cadenas de texto, leen números, leen caracteres especiales, lo que sea, pero siempre los va a leer como cadenas de texto. Independientemente de que tú ingreses números o caracteres, lo que sea, siempre lo va a leer como tipo cadena. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? Que por ejemplo, si tú escribes la palabra hola mundo, tú quieres que el sistema te lea esto y utilizas el método next, solamente te va a leer hasta la palabra hola, porque este te lee hasta que encuentra un espacio y lo demás lo ignora. Caso contrario con el nextLine, que nextLine sí te lee toda la cadena que tú quieras ingresar. Por ejemplo, si tú aquí escribes hola mundo, me llamo Luis, Juanito, etcétera, te va a leer toda la cadena completa, ¿ok? Esa es la diferencia entre next y nextLine. Hasta que encuentre un salto de línea es cuando va a terminar el método. Pero obviamente pues tú estás escribiendo toda una cadena completa con espacios, entonces pues ya hasta que encuentre un salto de línea es donde va a pasar a la siguiente iteración. Entonces el método nextInt, ese pues te lee números enteros. Y el método nextFloat te lee pues decimales. ¿Ok? Decimales. Estos sí te permiten números y te los lee como números, pero siempre y cuando sean enteros o decimales. Estos se encargan de leer cadenas de texto. Vuelvo a repetir, te puedes ingresar números y lo que tú quieras, pero siempre te lo va a interpretar como una cadena de texto. ¿Ok? Bueno, entonces ya habiendo explicado esto,
pues vamos a pasar al código. Pues vamos a ver un pequeño ejemplo en nuestro poderosísimo IntelliJ. ¿Ok? Entonces te veo ya. Bueno, ya estando aquí en nuestro entorno de desarrollo, vamos a crear una clase a la que vamos a llamar ejemplo scanner. ¿Ok? Entonces vamos a crear nuestro método main. Y habíamos dicho que para poder implementar la clase únicamente bastaba con llamar al escáner. Y pues si te das cuenta aquí pues ya el IDE nos está detectando que pues queremos hacer uso de la clase escáner que se encuentra en el paquete de java.util. Presionamos enter y vemos que automáticamente nos va a importar el paquete que necesitamos. Entonces, ¿qué sigue? Vamos a crear la variable. En este caso puedes llamarla como escáner, le puedes dejar como input, puedes decirle que se va a llamar entrada, etcétera. O sea, tiene que ser un nombre, el nombre que tú quieras, pero tiene que hacer referencia a lo que estás tratando de hacer. En este caso yo lo voy a dejar como escáner, ¿ok? Entonces, con el operador de igualdad y la palabra reservada new, creamos el nuevo objeto de la clase escáner. Hasta aquí, como te puedes dar cuenta, el IDE nos está marcando un error. ¿Por qué? Porque para que esta sintaxis pueda funcionar, necesitamos pasarle un elemento de tipo input stream. Entonces, ese elemento es como si Java dijera, mira, quieres usar la clase scanner, pero para poder utilizar la clase scanner necesitas pasarle este argumento, porque no sé de dónde quieres que yo te lea los archivos. Puede ser a través de un system.in, que es el elemento de entrada de datos a través del teclado, o puede ser a través de una URL. Esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos manejo de archivos, porque lo utilizamos más con la clase BufferReader. Entonces vamos a verlo únicamente a través de lo que es la clase system.in para fines prácticos. Entonces, ya teniendo la clase scanner, ahora sí podemos utilizar sus métodos. Por ejemplo, el método que teníamos en la diapositiva, que era el método next, el método nextLine, no olvides cerrar con punto y coma, y el método nextIn, por ejemplo. Nada más esos. ¿Ok? Entonces, estos dos métodos habíamos mencionado que son para leer cadenas de texto. Entonces, y este método es para leer números. Tú te puedes imaginar esto como un ejemplo muy didáctico, sería como abrir canales, ¿ok? Sería como abrir pequeños flujos de entrada para que sean llenados con los datos que va a ingresar el usuario. Entonces, hasta aquí el usuario pues no va a saber qué hacer con esos datos, ¿ok? Entonces, como quiero leer, por ejemplo, decirle al usuario, ¿sabes qué? Usuario, ingresa tu nombre e ingresa tu edad, por ejemplo. Entonces yo le puedo decir al usuario, mando a imprimir un mensaje que nos diga, ingrese su nombre, ok, le quitamos el salto de línea, y aquí ingrese su edad, ok, y aquí ya el usuario va a ingresar su edad. Pero hasta este momento yo puedo ingresar estos datos, pero no hay todavía no hay una cierta funcionalidad. Entonces simplemente se van a ingresar, el programa los va a leer y listo. Y te voy a poner un ejemplo. Si yo únicamente lo corro así como está, me va a decir, mira, ingrese su nombre, Juan, ingrese su edad, por ejemplo, 18. Entonces, como te das cuenta, el programa hasta aquí pues no está como que teniendo como que cierta lógica, ¿no? O sea, simplemente se están metiendo datos y ya, pero pues no, o sea, no tiene nada en sí, vaya. Entonces, ¿cómo le puedo yo implementar esa lógica? Ok, para poder usar esos datos que están almacenados dentro de esos torrentes o dentro de esos canales, yo los tengo que guardar dentro de variables. ¿Por qué? Porque es la forma en la que yo luego puedo utilizar esos huecos que están en el programa y esos datos luego mandarlos a que tengan una cierta funcionalidad. Entonces, aquí como yo estoy guardando dentro de un tipo de dato que me está ingresando su nombre, entonces lo ideal sería guardarlo dentro de un tipo de dato string. Entonces vamos a decirle a crear una variable de tipo string que se va a llamar nombre y le igualamos al objeto que hemos creado a través de la clase scanner. Y lo mismo con el tipo de dato int. En este caso va a ser un tipo de dato int a lo que vamos a llamar edad. Y lo mismo. Ahora sí, ya voy a poder guardar estos datos dentro de esas variables y voy a poder utilizar esas variables para posteriormente manejar un flujo de salida.
Entonces ahora sí puedo decirle, por ejemplo, puedo imprimir un mensaje que diga hola y concateno con nombre, y nos va a mostrar el mensaje. Aquí digamos que por ejemplo hay cierta lógica que todavía no hemos visto, pero la voy a escribir así rapidísimo para que pues tú entiendas y esto tenga un poquito más de sentido. Imagínate que queremos hacer un formulario en el que diga que si eres mayor de 18 años pues no puedes entrar porque pues te falta la edad, ¿no? Entonces el usuario teclea 18 y pues no se puede. Entonces eso vamos a ver, esos son condicionales, pero pues se van a ver más adelante. Si supongamos que la edad es mayor a 18, por ejemplo, mayor o igual a 18, vamos a imprimir un mensaje que diga, hola, o simplemente ya pusimos hola, que diga, puede pasar, por ejemplo. Y de cierta manera, si caso contrario, else, que diga, no puede pasar, por ejemplo. Entonces, ahí es donde es lo que mencionaba al principio, que son programas ya más dinámicos. Entonces, por ejemplo, Juan ingresa a su edad, por ejemplo, si le digo que tengo 18, me dice, hola Juan, puede pasar. Caso contrario, que si yo le dijera, por ejemplo, que tengo 15 años, hola Juan, no puede pasar. Entonces ya estoy evaluando una condición a través de esto y estoy utilizando la clase Scanner para poder generar esa interacción que estoy buscando con el usuario. ¿Ok? Como te mencionaba al principio, ese tipo system.in viene de lo que es un tipo input_stream. Hay una clase que se llama input_stream, que es una clase abstracta que nos proporciona elementos de entrada pero a nivel de bytes. Entonces este input_stream es lo mismo que un system.in, te acepta el system.in. Y ya en la clase scanner no es necesario que tú pusieras directamente el system.in, sino que tú también puedes hacerlo de esta forma. Esa es la forma larga. No es tan recomendable hacerlo así porque precisamente el scanner ya te proporciona pasar el argumento directamente a través de system.in. Pero quería tocar ese tema para que también sepas de dónde viene. Entonces, esa vendría siendo como que la forma larga, pero pues no es, ahora sí que dependiendo del flujo que estés obteniendo y todo, pero normalmente se trabaja con system.in. Se me está pasando mencionarlo, pero quiero mencionarlo para que también sepas, o si te llegas a encontrar esa sintaxis en otro lado, pues ya sepas de dónde viene. Entonces, para que sepas que también se puede hacer de esa forma. Ok, entonces, ¿qué más? Bueno, esto, tú por ejemplo, imagínate que aquí es lo que yo te mencionaba en un principio. Estamos utilizando el método nextLine, pero imagínate que yo pongo aquí números o pongo algo que pues nada que ver, ¿no? Entonces, esto te lo va a leer como una cadena. Pero qué tal que cuando yo estoy manejando el tipo de el método .nextInt, imagina que yo espero recibir, o el programa espera recibir un tipo numérico, pero qué tal si yo pongo un string, un nombre, entonces me va a saltar una excepción. Eso se conoce como manejo de excepciones, que también vamos a ver más adelante. Entonces, en este caso nosotros lo podemos envolver en un try catch y manejar la excepción, pero tienes que saber que son cosas que, o sea, es un tema ya más avanzado. O sea, son cosas que también se pueden manejar, que Scanner no nos limita a que simplemente se escriba así y listo. O sea, ya tienes un programa dinámico y listo. O sea, se puede manejar de muchas formas. Pero ese tema lo vamos a ver más adelante. Quería tocar ese tema porque es lo que tenemos que ver antes de empezar a entrar a condicionales, y por eso te puse un ejemplo de condicionales y pues operadores lógicos también y operadores aritméticos también, que vamos a ver. Voy a tratar de meterlo todo en un solo video para que sea una explicación sencilla, porque ya quiero pasar a temas un poco más avanzados y empezar a hacer más ejercicios más complejos y empezar a toda la parte técnica de ejercicios. Entonces, de mi parte, pues esto ha sido todo. Espero que se haya entendido. Es algo sumamente sencillo, pero como mencionamos, siempre tenemos que partir de lo sencillo antes de ir, obviamente, a temas más complicados, ¿ok? Entonces, de mi parte ha sido todo. Espero que se haya entendido y nos vemos la próxima. Chao.